Tengan todos muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. En estos momentos me ha correspondido explicarles un poco acerca de lo que es el punto de equilibrio. Como pues primero veremos lo que es la introducción que se nos presenta, que es la cual dice: en la presentación que se muestra podemos apreciar la importancia de conocer acerca del punto de equilibrio. Cómo el contar con esta herramienta y saberla utilizar es un punto fuerte para nuestra empresa, ya que mediante este podemos asegurar cumplir los objetivos que la empresa desea obtener. Podemos corregir planes que podrían estar elaborados de manera errónea. Mediante el presente trabajo se conocerá la manera de cómo calcular el punto de equilibrio, cuáles son las fórmulas necesarias para poder calcularlo y cuál es la interpretación correcta al obtener los datos pertinentes al efectuar los cálculos. Tenemos también lo que son los objetivos, cual cuenta de un objetivo general y tres específicos. El objetivo general dice determinar la importancia de conocer acerca del punto de equilibrio en las empresas y ponerlo en práctica. El primer objetivo específico dice analizar los resultados obtenidos mediante el cálculo del punto de equilibrio, conocer la función principal que brinda el punto de equilibrio en las empresas y comprender la importancia del punto de equilibrio. Para empezar, pues tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es el punto de equilibrio? Y acá se nos da pues la respuesta, ¿verdad? Es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad ni pérdida. También algunos otros autores lo pueden llamar como el punto muerto, ya que en este es donde no hay como un beneficio ni tampoco hay pérdidas para la empresa, sino que es un punto, como su nombre lo indica, de equilibrio, donde no se obtiene ni utilidad ni pérdida. También vemos lo que son las variables asociadas al punto de equilibrio. Algunas de las variables asociadas al punto de equilibrio son los costos y los gastos, pero estos sabemos que se clasifican en dos tipos, ya que hay costos fijos y costos variables, así como hay gastos fijos y gastos variables. Según su definición, el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Por ende, es imperativo conocer de manera precisa la naturaleza y el comportamiento de los costos asociados al proceso productivo y o financiero, según sea el caso. Esto es muy importante que lo sepamos nosotros, ya que cuando vamos a utilizar lo que es el punto de equilibrio, tenemos que conocer exactamente cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables, asimismo en qué tipo se clasifican los gastos, si son gastos fijos o gastos variables, ya que muchas veces podemos entrar en confusión y podemos pensar que algún costo variable pueda ser un costo fijo y no es así. Entonces esto necesitamos dejarlo claro para que no vayamos a tener errores cuando calculemos lo que es el punto de equilibrio, porque es frecuente que lo necesitamos clasificar entre fijos y variables. También tenemos, como les decía, que están los costos y gastos fijos, ¿verdad? Que son unos. Esto dice, se entiende por costos de naturaleza fija aquellos que no varían con el volumen de producción y que son recuperables dentro de la operación. Por ejemplo, el costo de arrendamiento de un local, cuyo valor es de 1.500 mensuales, no variará según sea el volumen de producción de dicho local. Esto porque se dice que es así. Y acá muestro un cuadrito, no sé si lo van a apreciar de mejor forma, pero si no, pues la presentación se las compartiré también para que la aprecien de mejor forma cuando lo vean ustedes. Acá nos menciona los periodos, ¿verdad? Solo son dos periodos, solo es para efectos de que lo entiendan. Y está el costo de arrendamiento, que vemos que hay 1.500 mensuales en un periodo y 1.500 mensuales en el siguiente periodo. Los niveles de producción en el primer periodo son de 4.800 unidades y en el segundo periodo de 4.200. Si nosotros observamos, los niveles de producción son muy diferentes de un periodo a otro y el costo por unidad también es diferente. Pero ¿qué pasa con esto? Que el costo de arrendamiento sigue siendo el mismo, se mantiene, no cambia. Entonces,
Nosotros con esto entenderíamos que los costos de naturaleza fija son fijos por cantidad y variables por unidad. Por su parte, los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren para poder colocar los productos o servicios en manos del consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del bien o servicio que se ofrece. Estos tienen igual comportamiento que los costos fijos, solo que afectan una operación distinta, es decir, un proceso de ventas en lugar de un proceso productivo. Esto es con respecto a los costos y gastos fijos. También tenemos lo que son costos y gastos variables. En los costos y gastos variables decimos que se entiende por costos de naturaleza variable aquellos que, al igual que los costos fijos, se encuentran incorporados en el producto final, pero que, a diferencia de los costos fijos, la magnitud de los costos variables sí depende directamente del volumen de producción. Por ejemplo, las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y acá muestro otro cuadrito, ¿verdad? Para una pequeña explicación. Vemos que hay dos periodos siempre, están los costos de materia prima, los niveles de producción y el costo por unidad. Acá, como vemos, el costo por unidad es el mismo, es de 25. Los costos de materia prima son diferentes y el nivel de producción también es diferente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que los costos de naturaleza variable son variables por cantidad y fijos por unidad. Nosotros lo vemos acá, son fijos por unidad, es el mismo costo fijo que tienen, es el mismo costo por unidad que tienen en los dos periodos y pues son variables en lo que es la cantidad, porque vemos que es diferente cantidad de materia prima en lo que se gastó en un periodo y en otro, y el nivel de producción pues fue diferente también de un nivel y en otro. También sabemos que, bueno, para obtener el costo variable unitario se obtiene mediante dividir los costos variables totales entre el número de unidades producidas. Bueno, esto lo tenemos nosotros que saber, ¿verdad? Pero también podemos saber que se determina con mayor facilidad el costo variable unitario antes que los costos variables totales. Bueno, ahora vemos lo que es cómo determinar el punto de equilibrio. Bueno, para nosotros llegar a este punto, determinar el punto de equilibrio, primero, bueno, como les dije, tenemos que saber clasificar los costos, gastos, si son fijos, si son variables, para no cometer errores. Ahora, después de esto, vemos cómo se puede determinar. Y la determinación del punto de equilibrio requiere de la aplicación de una serie de fórmulas relativamente simples que varían según la necesidad, dado que este punto de equilibrio puede determinarse tanto para unidades como para valores monetarios. Las fórmulas empleadas en la determinación del punto de equilibrio en unidades son las siguientes. Acá podemos observar lo que es la fórmula, ¿verdad? Para determinar el punto de equilibrio en unidades, vemos que es costos fijos totales entre el margen de contribución unitario, pero para poder nosotros obtener el margen de contribución unitario necesitamos otra pequeña fórmula, la cual la vamos a tener del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Obteniendo esto, nosotros ya hacemos en sí uso de la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades, lo cual es el costo fijo entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Esto lo va a quedar un poco más claro ya con los ejemplos, ¿verdad? Que mostraré un poco a continuación. Vaya. También tenemos una fórmula para determinarla en valores monetarios. Esta es la siguiente. Son los costos fijos totales entre 1 menos, en los paréntesis, ¿verdad? Costo variable unitario entre precio de venta unitario. Esto siempre es, ¿verdad? Para poder obtener lo que es el punto de equilibrio, pero es de esta forma en valores monetarios. Ahora tenemos cómo se representa el punto de equilibrio de manera gráfica. Bueno, por medio de una gráfica se representa el punto de equilibrio en donde el eje de las abscisas o X, como nosotros lo conocemos, muestra las cantidades vendidas y en el eje de las ordenadas o Y presenta los ingresos, que serían nuestras ventas. Los valores fijos se presentan o calculan por medio de la línea fija que cruza todo el gráfico, puesto que son tomados como naturales o independientes de la estructura de los costos. Acá, como nosotros observamos cabal en el medio,
Este es nuestro punto de equilibrio. Vemos que hacia abajo es una zona de pérdida y hacia arriba es una zona de utilidad, ya que si nosotros pasamos de ese punto, pues ya estamos obteniendo beneficios para nuestra empresa. Lastimosamente, si nos quedamos por debajo, pues son pérdidas las que estamos obteniendo. La línea fija que pasa entre medio de la línea fija que nosotros podemos observar que pasa verde, no sé si la aprecian bien. Estos son los costos fijos, ya que no varían, ¿verdad? Entonces es una línea horizontal prácticamente fija que se mantiene. Y también tenemos nuestros costos variables, que es la línea morada que vemos allí, que se intersecta con lo que son los costos, con lo que es los costos fijos también. También tenemos los ingresos totales, como les explicaba, y lo que son los costos totales, ¿verdad? Aquí nosotros podemos apreciarlo en forma gráfica, pero ya lo vamos a apreciar de una mejor forma cuando hagamos lo que es el ejercicio. También tenemos la relación del punto de equilibrio con la planeación. Este es un punto muy importante, ya que nosotros nos podemos preguntar, pero ¿para qué nos va a servir a nosotros el punto de equilibrio? Es muy importante que sepamos que está muy relacionado con cuando nosotros tenemos planes para nuestra empresa. El punto de equilibrio es una herramienta que nos sirve para planear los niveles de operatividad y una de las bases en la toma de decisiones financieras para la fijación de precios de venta, el análisis de costos, de gastos e ingresos, y sobre todo nos sirve para la toma de decisiones financieras. Este es un punto muy importante, ya que nosotros, mediante el análisis del punto de equilibrio, cuando ya lo hemos obtenido, hemos hecho todos los pasos anteriormente mencionados, podemos saber qué decisión vamos a tomar, hablándolo financieramente, para nuestra empresa genere utilidades, que es lo que toda empresa pues quiere obtener, ¿verdad? Si bien sirve a la dirección de la empresa para que pueda alcanzar sus propias utilidades deseadas, ¿qué pasaría si la capacidad instalada de la empresa es insuficiente para lograr ese volumen de producción necesario para alcanzar esa meta? Esta es una pregunta que se hace, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si se conoce con anticipación esta situación, nos daría los elementos para cambiar la meta fijada o bien invertir para cambiar dicha capacidad instalada. Las metas solo se lograrían si se determina el volumen de producción previo al inicio del ejercicio, ya que si no se hiciera así, la dirección se dará cuenta de la insuficiencia de la capacidad empresarial o del exceso en la meta fijada ya muy avanzado el ejercicio y sin posibilidad de corregir oportunamente los hechos. Entonces esto podemos ver que es muy pero muy importante para los planes que nosotros podamos elaborar, ya que mediante ellos también nos podemos dar cuenta nosotros de manera anticipada si a lo mejor hemos hecho un plan y vemos que cuando hacemos lo del análisis del punto de equilibrio queda fuera de nuestro alcance, podemos ahí corregir y podemos tener unos planes bien elaborados y no de manera errónea, como se mencionaba en la introducción del presente trabajo. También tenemos acá lo que son los ejemplos. Ya para los ejemplos, ¿verdad? Es como yo les decía, acá es donde puede quedar un poco más ya claro lo que es el punto de equilibrio, ya que muchas veces no lo comprendemos simplemente con teoría, pero ya al ver ejemplos ya nosotros como que lo entendemos un poco mejor, nuestro cerebro lo capta de mejor manera. Este es un ejemplo muy sencillo, el cual ya se nos da todo estrictamente, ¿verdad? Los datos. Dice: una compañía vende un solo producto en 1.10, sus costos y gastos unitarios son de 60 y sus gastos fijos mensuales son de 25,000. Nos pide que determinemos cuál es el punto de equilibrio y representarlo gráficamente. Vaya, la solución para poder encontrar el punto de equilibrio, como nosotros vemos en este lugar, disculpen que aquí se me olvidó poner la fórmula, pero es la fórmula, ¿verdad?, que ya venimos manejando con anterioridad. Serían nuestros 25,000, que corresponde a los costos fijos que tendríamos nosotros en nuestra empresa. Lo vamos a dividir entre lo que es el precio de venta unitario menos los gastos variables unitarios, que en este caso serían de 0,60. Al hacer esta operación, ¿verdad?, nos queda que estaríamos obteniendo 50,000 unidades. Esto es para poder obtener el punto de equilibrio en unidades. También podemos comprobar
si lo que hemos hecho está bien o está mal. Lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos nuestra venta, ¿verdad? Que como sabíamos era de 1.10 el valor al que se vendía el producto, y lo multiplicamos por las 50.000 unidades que acabamos de obtener en el punto de equilibrio en unidades. Al hacer esto nos da un valor de 55.000. Esto se lo restamos a los costos variables, como nosotros podemos ver que serían los 0.60 por los 50.000, ¿verdad? Entonces acá obtenemos un valor de 30.000. De ahí obtenemos la contribución o utilidad marginal de restar los 55.000 menos los 30.000, ¿verdad? De ahí menos los costos fijos. Nuestros costos fijos nosotros sabemos que eran de 25.000. Al restarlos pues nos da una diferencia entre ventas y costos de 0, lo cual nos indica que estamos exactamente en el punto de equilibrio, ya que no hay pérdidas y no hay ganancias tampoco. Al representarlo ya gráficamente nos quedaría de la siguiente forma que se presenta acá. Como vemos, arriba es una zona de utilidad, abajo una zona de pérdida, muestra lo que son los costos totales, costos variables, costos fijos y costos variables también. Lo que ya les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? Aquí se muestra lo que son los ingresos y los gastos. Vayan, les mostraré otro ejercicio que ya con un poco más de datos, y tal vez con este les queda un poco más claro si no les ha quedado con el ejercicio anterior, pero con este espero que les quede si aún habían dudas, ¿verdad? En este ya tenemos lo que son nuestros, bueno, yo ya saqué acá lo que son unos cuadritos donde ya se describe los costos fijos, costos variables, el precio de venta y esto, pero en un ejercicio puede que todos estos datos nos los den, o sea, en un caso, por así decirlo, que se nos relate de una empresa, y nosotros tenemos que saber distinguirlos y poder clasificarlos. Aquí, para efectos de un poco de rapidez, lo he hecho de esta forma. Nosotros observamos en el primer cuadro, tenemos costos fijos mensuales. Acá se nos da como costos fijos que tenemos alquiler de oficina, salarios y expensas de oficina. Se nos da el importe que tiene cada uno de ellos, haciendo un total de 20.000. Ese total de 20.000 pues corresponde a la suma de todos estos costos fijos mensuales. También tenemos nuestros costos variables por unidad. Costos variables tenemos materias primas, fuerza motriz y mano de obra. Acá se nos da el importe que cada uno de ellos tiene, y sabemos que el total hace 100, que es la sumatoria de todos estos costos variables por unidad. También tenemos un precio de venta por unidad que es de 300. Ahora sí vamos a hacer uso de lo que es de la fórmula, que es para el punto de equilibrio en unidades. Tenemos que la fórmula son los costos fijos entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Haciendo uso de esta fórmula nosotros obtenemos la cantidad de equilibrio, que en este caso sería 100. Como sabemos, nuestros costos fijos son de 20.000, sería dividido entre el precio de venta, ¿verdad? Que tenemos de 300 menos costo variable unitario, que serían los 100 que suman el total de los costos variables. Al hacer esta operación nosotros obtenemos la cantidad de equilibrio de $100. Ahora, para poder nosotros determinar el ingreso de equilibrio, la fórmula se las he escrito a la par. Esto lo hacemos mediante la cantidad de equilibrio multiplicado por el precio de venta por unidad. Así obtenemos este dato. Esta es continuación, ¿verdad?, del mismo ejercicio, para poderlo graficar de una manera, por así decirlo, que se mire más presentable, más bonita, más que se vea bien, ¿verdad? Yo lo hice en Excel, pero acá se los dejo así para que lo puedan comprender. Se tiene que hacer una tabla, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos a agarrar los datos, ¿verdad?, unidades vendidas, para poder obtener lo que es la gráfica. Este cuadrito solo es como una parte de lo que es todo ese cuadro que yo hice en Excel, pero se los puedo dejar también para que vean cómo lo hice. Pero acá les dejo para obtener el costo total. Lo que hice fue que va a ser igual a los costos fijos más los costos variables unitarios por las unidades vendidas. Así obtenemos este valor, y los ingresos de venta los obtenemos el precio de venta unitario por las unidades vendidas. Así obtenemos cada dato.
Y haciendo esto pues en Excel es mucho más fácil, por así decirlo, construir la gráfica, ya que muchas veces se nos dificulta los parámetros que le vamos a dar, la distancia y no nos queda muy bien. Acá tenemos el gráfico que obtuvimos que nos presenta la rayita amarilla, lo que son los costos totales, y la rayita verde, los ingresos de ventas. Nosotros podemos ver que se intersectan exactamente en 30.000, donde nosotros teníamos lo que eran en nuestro punto de equilibrio, y los 100 donde también se intersecta exactamente, si lo logran observar, es cabal exactamente donde se intersectan, donde es el punto de equilibrio. Hacia arriba, como ya les había mencionado, pues son las utilidades que la empresa obtiene, y hacia abajo son las pérdidas que esta empresa va a obtener también. También tenemos lo que son las ventajas del punto de equilibrio, que sabemos que son los gráficos, son fáciles de construir e interpretar. Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesita vender para no generar pérdidas, y la ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio. También tenemos algunas limitantes, como en todas cosas, pues hay cosas buenas, cosas malas, no todo puede ser lindo. Dice, no todos los costos pueden ser fácilmente clasificables en fijos y variables, los que le mencionaba, muchas veces eso se complica un poco. Se asume que todas las unidades producidas se venden, lo que resulta poco probable, y se dificulta cuando hay más de un producto. Pues como conclusión podemos concluir que el punto de equilibrio es lo más importante para la empresa, ya que es ahí donde se sabe la cantidad de productos que debemos vender para obtener ganancias. El punto de equilibrio es el referente para saber si estamos obteniendo beneficios o pérdidas. Con los ejemplos anteriores nos queda claro que si estamos sobre el punto de equilibrio obtenemos beneficios, y si no es así es mejor cambiar de táctica porque estamos trabajando a pérdida, ¿verdad? También tenemos como recomendaciones implementar el punto de equilibrio en la planificación financiera, ya que es muy importante para la toma de decisiones, capacitarse por medio de charlas para mejorar las ventas si éstas no estuvieran obteniendo los resultados esperados, saber seleccionar los costos y gastos de la empresa para obtener un cálculo adecuado y no erróneo. Tenemos la bibliografía, y bueno, pues les agradezco por la atención, esperando que lo hayan entendido. Muchas gracias.